placer para la Sociedad Ecuatoriana de Urología dar la bienvenida a nuestros exponentes con el tema de vejiga hiperactiva, manejo por fenotipo. Pues estos aportes en estas épocas difíciles van a servir para acrecentar nuestros conocimientos, especialmente en nuestros urólogos jóvenes. Bueno, gracias, doctor Ulloa. A todos los colegas que se han conectado, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Hemos estado trabajando semana a semana. Gracias por acompañarnos. Un especial agradecimiento a Laboratorios Pfizer, que nos auspician para la realización de esta mesa redonda. Un agradecimiento especial también al doctor Javier Coronel, quien ha sido el coordinador de los profesores extranjeros, y dar la bienvenida en esta noche a los doctores que nos acompañan, al doctor Daniel García. Voy a proceder a darle una pequeña reseña del doctor Daniel García. Él es neurourólogo y urodinamista de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es coordinador del capítulo de Neurourología y Urología Femenina de la Sociedad Mexicana de Urología, profesor de curso de post-especialidad de neurourología y urodinamia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor García, bienvenido y gracias por acompañarnos. Igualmente, la bienvenida al doctor Cristian Héctor Cobreros. Él es médico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en urología. Tiene un fellowship en endourología en el Instituto Docente de Urología Valencia, Venezuela, fellowship en urología laparoscópica en la clínica Cleveland, Ohio. Es médico de planta de la División de Urología del Hospital Carlos G. Durán. Es director médico del Instituto Urológico de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Argentina de Urología, especialista jerarquizado de la Sociedad de Urología en Argentina, presidente del Simposio Internacional de Urodinamia del Hospital Durán. Tiene un sinnúmero de artículos presentados, es docente, él tiene una carpeta muy amplia. Gracias por acompañarnos. Y a nuestro colega, el doctor Javier Coronel. Él es formado en el Hospital Dos Santos, Servidores do Estado, Río de Janeiro, Brasil, fellow en área de urodinamia, neurología y urología funcional del Hospital Dos Servidores do Estado, máster en urología funcional de la Universidad de Salamanca, España, profesor de posgrado de la Universidad Central del Ecuador del área de incontinencia, uroneurología y urología funcional, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Urología. Gracias a ustedes por acompañarnos, sean bienvenidos y pues esperamos escucharlos. Gracias. Hola, buenas noches con todos. Es un placer realmente estar aquí con colegas del Ecuador y también veo varios colegas de Latinoamérica. Agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Urología, especialmente el capítulo norte, por este honor que me han dado de coordinar esta charla. Es más, con dos personalidades representativas de la urología funcional, tanto de México como de Argentina, como es el caso de Daniel y de Cristian. Ok, bueno, ¿cuál fue el propósito de esta sesión, de este webinar? El tratamiento por fenotipos es un capítulo interesante que se está abriendo en el manejo de la vejiga hiperactiva. El propósito de esto es darle una calidad al tratamiento o dejar de que nuestro manejo sea en función de un grupo generalizado de pacientes, y más bien sea un tratamiento hecho a la medida de cada paciente. Tradicionalmente, ¿cómo se ha venido comportando o qué es lo que manejan nuestras guías europeas, guías norteamericanas? Manejan un tratamiento lineal, y el tratamiento lineal está dado en función de la invasividad del procedimiento. Es decir, vamos a ir desde lo menos invasivo hacia lo más invasivo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que estamos colocando a todo tipo de vejiga hiperactiva en un mismo saco o en un mismo planteamiento de tratamiento para todo tipo de estos trastornos. Obviamente, esto probablemente pueda inicialmente resultar más barato. ¿Por qué? Porque yo eventualmente puedo comenzar un tratamiento con medidas conservadoras, con medicación, que seguramente será mucho más barato que
irme a otro tipo de líneas en las cuales yo voy a tener que estudiar más cosas para hacer ese tratamiento individualizado. El tratamiento por fenotipos termina siendo un poco más caro. Y termina siendo un poco más caro porque yo no solo trato a la vejiga hiperactiva, yo trato también a las comorbilidades, trato al paciente en su contexto general del por qué tenemos esta vejiga hiperactiva. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos enfrentado a un paciente al cual le diagnosticamos de vejiga hiperactiva? Y cuando nos pregunta, bueno, doctor, dígame usted, ¿cuál es la causa de esa vejiga hiperactiva? Y termina diciendo, no sé, es idiopática. Entonces, la idea de esto justamente es tratar de que ese tipo de términos como idiopático, e inclusive me atrevería a decir un término como la refractariedad, vayan siendo abolidos poco a poco del tratamiento de vejiga hiperactiva. Quiero dejar claro que esto es una hipótesis, aún no es un lineamiento, aún no es un guideline. Nosotros no nos vamos a salir de los guidelines que están establecidos con el tratamiento lineal, pero vamos a tratar de darle una nueva connotación con perspectivas a futuro de cambios en el tratamiento de la vejiga hiperactiva. Este tratamiento puede ser más caro, como les decía, porque además de que trato las comorbilidades, yo voy a tratar a un paciente en función de lo que él necesita. Es posible, y me atrevería a decir inclusive que en algún momento podríamos pensar que en vez de hacer un tratamiento inicial con primera línea, un paciente podría beneficiarse de un tratamiento inicial de tercera línea, yéndonos en contra del esquema que tenemos ahorita desde lo más conservador hacia lo más invasivo. ¿Cómo vamos a dividir este tratamiento por fenotipos? Lo vamos a dividir en dos circunstancias, conforme a la demostración de hiperactividad del detrusor y conforme a los factores fisiopatológicos del paciente. ¿Qué es hiperactividad del detrusor? Hiperactividad del detrusor es la demostración de vejiga, de contracciones involuntarias en urodinamia. Pero muchas veces nosotros nos encontramos, o más del 50% o el 50% de los casos nos encontramos con pacientes que vienen con clínica de vejiga hiperactiva y no conseguimos demostrar hiperactividad del detrusor. ¿Y eso por qué está dado? Está dado porque no solo es un mecanismo miogénico el que está actuando, tenemos mecanismos alternativos que vienen involucrados el urotelio, el suburotelio, la uretra, el sistema nervioso central. Existen señalizaciones aferentes de la vejiga que no necesariamente tienen que ser motoras, como es el caso de la hiperactividad del detrusor. Es así que se plantea una primera hipótesis, que es la hipótesis miogénica, donde cambios histológicos en el detrusor pueden llevar a un cortocircuito de la conducción nerviosa. Este cortocircuito de la conducción nerviosa termina dando como resultado una contracción involuntaria. Este es el paciente típico de hiperactividad del detrusor urodinámica. Es el paciente en el que detectamos a nivel de la urodinamia unas contracciones involuntarias. Tenemos una hipótesis ureteliogénica. La hipótesis ureteliogénica habla de una función sensorial anormal de la vejiga. Es aquella paciente que viene a nuestro consultorio a realizarse una urodinamia y nosotros esperamos con ansia, vamos a decir así entre comillas, encontrar contracciones involuntarias, pero no las encontramos. Sin embargo, la paciente presenta un deseo miccional frecuente, urgente, y por eso caracteriza este tipo de vejiga hiperactiva. Es una urgencia de tipo sensorial con un aumento de la frecuencia urinaria y rara vez se acompañan de incontinencia urinaria de urgencia. Bueno, no rara vez, pero se acompañan menos de incontinencia urinaria de urgencia. Son pacientes que suelen, a pesar de su deseo, diferir. Es aquella típica paciente que está sintiendo deseo todo el tiempo de orinar, pero no necesariamente produce pérdidas urinarias. La hipótesis uretrogénica, ya Barrington hace mucho tiempo y seguido por Young demostraron que la caída de agua a nivel de la uretra proximal y a nivel del cuello vesical generaba unas aferencias que a su vez generaban unas eferencias que terminaban dando una contracción involuntaria del detrusor. Esto fue llamado como un reflejo uretrovesical y es lo que nosotros solemos ver en una urodinamia. Cuando vemos, por ejemplo, que después de una tos encontramos una contracción involuntaria secundaria a esa tos. De igual forma, cuando hablamos de teoría integral, que veremos más tarde, existe un reflejo de emisión activado. ¿Por qué? Porque la laxitud de los tejidos que sostienen a la vejiga hacen que el cuello de la vejiga y la uretra proximal se estiren. Este estiramiento del cuello y de la uretra proximal envía una señal aferente que genera urgencia o que puede generar una vejiga hiperactiva clínicamente. Cuando hablamos de un trastorno supraespinal, nos vamos a referir a que el cerebro es el gerente, es el comando que controla a esta vejiga.
Cuando este cerebro no consigue controlar a esta vejiga, tenemos dos tipos de vejiga hiperactiva o cerebral. Hay una con implicación frontal vista a través de resonancia magnética y que se ve en personas de mayor edad. Y es una vejiga que se va a caracterizar sobre todo por hiperactividad del detrusor encontrada a la urodinamia. Mientras que cuando está afectada la ínsula o la circunvolución, nosotros podemos tener más bien una urgencia de tipo sensorial, como explicamos anteriormente. El 50% de hipocontractilidad del detrusor confirmada por urodinamia suele asociarse a hiperactividad. Esta provoca un tipo de hiperactividad en función de los residuos que va dejando. Me explico. Si yo orino y dejo un volumen de vaciado incompleto, la próxima contracción involuntaria pasará en menos tiempo. A más de eso, aumenta el microbioma, aumenta la cantidad de trastorno asociado a la presencia de bacterias y esto, como veremos más adelante, puede favorecer una hiperactividad. Es más, se ha hecho una hipótesis en el sentido de que una hipocontractilidad es resultante de una hiperactividad a largo plazo o durante varios años. Entonces, cuando hablamos en cambio del fenotipado de acuerdo a los factores fisiopatológicos, vamos a referir a algunos, entre ellos el síndrome metabólico. El peso del cuerpo lo que hace es actuar, o esa presión que se ejerce actúa sobre la parte de la uretra proximal y del trígono. El trígono es como decir el cerebro de la vejiga. Este cerebro de la vejiga capta esas sensaciones y esas sensaciones las manda por aferencia hacia los centros superiores. Entonces, este aumento de peso puede favorecer la presencia de una vejiga hiperactiva que ocurre por igual en hombres y en mujeres cuando hay un síndrome metabólico. Además de eso, se asocia el síndrome de isquemia pélvica, la resistencia a la insulina, la disfunción ureterial, que favorecen la presencia de este trastorno. La ansiedad y la depresión son factores de riesgo para vejiga hiperactiva y en ambos ocurre una depresión de la serotonina. Y está demostrado que la disminución de la serotonina aumenta la frecuencia urinaria y favorece la hiperactividad del detrusor. El 70% de las mujeres ligan el inicio de su vejiga hiperactiva al cese de las menstruaciones. Por eso es que en algunos casos el uso de estrógenos puede mejorar este tipo de hiperactividad, pero sobre todo en mujeres que tengan atrofia vaginal. Eso ya nos va a hablar un poco después Daniel, me imagino, posteriormente. A pesar de que la testosterona disminuye la excitabilidad del detrusor y produce fibrosis de la pared vesical, no se han hecho estudios en relación al manejo de testosterona para control de la vejiga hiperactiva, pero es un ítem que probablemente podría venirse para el futuro. En la vejiga no es completamente estéril. Existen bacterias buenas, si así las queremos llamar, que se encargan de controlar a las bacterias malas o las bacterias virulentas. A mayor proporción de estas bacterias buenas, es menor el riesgo de hiperactividad. Y a mayor proporción de bacterias malas, el tratamiento o la efectividad de los tratamientos que son hechos para vejiga hiperactiva son menores. Por último, los trastornos gastrointestinales funcionales. La vejiga y el intestino o el colon recto comparten un origen embriológico común, por eso tienen vías neuronales que incluso convergen en algunos momentos a un mismo ganglio. Estas vías neuronales o este compartir estas vías de la médula espinal se conoce como diafonía. Y en ocasiones aferencias de un órgano se pueden sentir aferencias en otro órgano. Eso explica el hecho de que situaciones del intestino pueden asociarse a problemas de vejiga y de vejiga al intestino. Hasta el 33% de las vejigas hiperactivas pueden asociarse a síndrome de intestino irritable. Y diciendo esto, esta breve introducción que la hago un poco para poner en contexto de todos los asistentes, yo le voy a dar el paso inicialmente a Daniel para que él nos hable un poco sobre el manejo de medicamentos. Nosotros nos vamos a fijar que el mismo medicamento no es para todo el mundo. Entonces, Daniel nos va a dar una excelente charla, estoy seguro de eso, sobre este aspecto. Muchas gracias, Daniel. Bien, primeramente quisiera agradecer a la Sociedad de Urología del Ecuador la oportunidad de estar con ustedes, al capítulo norte, a Javier por su invitación y a cada uno de ustedes por estar con nosotros. La verdad es de que esta nueva intención de manejo de fenotipo, estamos pensando algo nuevo porque esa fase idiopática, como bien decía Javier, pues nos hace decir, bueno, es que no sabemos y hay que empezar a ver algunos cambios en la parte donde uno tiene que entender lo que hace
en una clasificación o subclasificación en un momento dado, pero les propongo hacer algún repaso rápidamente. El trabajo de la vejiga, el 99% de su tiempo es de almacenamiento y el 1% de vaciamiento. Como urólogos hemos aprendido el vaciamiento excelentemente, todos lo manejamos bien, y en el almacenamiento pues tiene que haber algunas características: baja presión, un esfínter con competencia, sensibilidad y capacidad. Está mal escrito. Y en el vaciamiento, un detusor contráctil que esté sin obstrucción y que sea coordinado. El término vejiga hiperactiva viene cambiando hasta que 2003 nos dice que es un síndrome caracterizado por frecuencia urinaria, y estos son más de 8 micciones por día. La urgencia urinaria es el deseo repentino del cual no se puede diferir y puede estar acompañado o no con una incontinencia. En término mundial tenemos 17% de la población mundial, lo que nos da aproximadamente 120 millones. Y lo único que yo me acuerdo bien es que en México tenemos 120 millones de gentes, entonces sería una república mexicana en todo el mundo. Ahorita vemos 101 en el chat, quiere decir que hay 16 de nosotros que podemos tener vejiga hiperactiva, y a veces lo tomamos como algo muy frecuente. Tengo pacientes con vejiga hiperactiva. Si es el 16% de 100 pacientes que me llegaron, 16 hay vejiga hiperactiva. Bueno, este es un estudio interesante. ¿Por qué? Porque está viendo qué es lo que hace el médico o qué es lo que hace el paciente. Se ingresaron 1.916 pacientes en este estudio, y el 60% le dijo al médico que tenía estos problemas de urgencia y frecuencia. De estos salieron, imagínense, 27% con medicación. Y el otro 73%, pues yo no sé si les dimos una palmadita en la espalda y le dijimos, no se preocupe que es normal. Del 27% que salieron con medicación, nunca probaron el medicamento el 73%, y abandonos de tratamiento o fallido el 26%. De los que no probaron, 54% está dispuesto a una reconsulta por este problema, y el 46% no está dispuesto. Y los abandonos, 65%, sí quiere volver a consultar, y no está dispuesto el 35%. A mí me llama la atención esto, porque creo que uno de los primeros fallos en el diagnóstico y tratamiento de vejiga hiperactiva es no darle la importancia que se tiene. Nosotros tenemos un alto, pues prácticamente un sesgo muy fuerte a que nosotros no estamos tratando la vejiga hiperactiva, o no le damos la importancia, o no le preguntamos. El problema de esto, ¿qué es la vejiga hiperactiva? Yo quiero cambiarlo. ¿Qué no es? No es un tumor. Los tumores nos dan urgencia y frecuencia. Nos puede dar microhematuria y no nos damos cuenta al principio. No es una infección urinaria. No es alguna piedra en la vejiga que también nos puede dar. No es un cuerpo extraño dentro de la vejiga, ni tampoco es un divertículo, y menos una diabetes. Por lo tanto, es un diagnóstico de exclusión, y tenemos que tener la exclusión bien clara. Y una vez que tengamos la exclusión bien clara, tenemos que ver qué medicamento usar. Y siempre estamos tratando de ver cuál es el mejor medicamento. Hace un tiempo atrás me decía alguien y me preguntaba, oye Daniel, ¿y cuál es el mejor medicamento? ¿Cómo puedo yo saber que este es el mejor medicamento para mi paciente? Bueno, hagamos un poquito de historia. 1965 la oxibutinina, 68 la de extensión prolongada, tolterodina sale también en el 68, 2000 la extensión prolongada, 2003 viene la oxibutinina transdérmica, en el 2003 también la fesoteradina, 2004 la solifenacina, 2004 la darifenacina y el trospio. Y hoy ya tenemos los agonistas del beta 3. Entonces, ¿qué medicamento usar? Podemos tener varias cosas que tener en cuenta: la eficacia, el costo, la calidad cognitiva, los efectos secundarios,
el tiempo de inicio de mejoría. ¿Qué es lo que queremos para el paciente? Estamos hablando de una vejiga hiperactiva que podemos diagnosticarla fácilmente. El diagnóstico es clínico y con eso podemos manejarlo. Nosotros sabemos las dos vías alternas, tanto la parasimpática como la simpática, los receptores M2, M3. El que entra en M3 tiene una vía alterna de la Rho-roquinasa y que todo lo que es parasimpático va a ser contracción y todo lo que es simpático, que son los agonistas beta 3, relajación. Ya el doctor Javier Coronel dijo que la urodinamia es un detrusor hiperactivo. Sí, esto es un diagnóstico urodinámico y un diagnóstico clínico, la vejiga hiperactiva. ¿Hay similitudes o hay disimilitudes? ¿La vejiga es un testigo fiable? 82% de los hombres con vejiga hiperactiva clínica tienen detrusor hiperactivo. Es decir, hay 18% que no lo confirmamos con la urodinamia. 58% de las mujeres con un diagnóstico clínico tienen detrusor hiperactivo. Es decir, hay un 42% que no está esto igual, siendo de todos modos la vejiga hiperactiva un diagnóstico clínico. Yo bien lo dijo el doctor Coronel, que las mujeres que tienen la mitad aproximadamente con incontinencia de esfuerzo tienen un detrusor hiperactivo y un 50% de las pacientes o pacientes de disfunción de piso pélvico tienen detrusor hiperactivo. Bueno, el diagnóstico urodinámico es este. Una contracción es una observación de una onda que sube y eso le decimos que es una contracción. Es una observación urodinámica puramente. ¿Y qué hemos aprendido de esto y de la urodinamia? Nos dice que vamos a fallar solamente si tenemos estos dos métodos y pensamos que todo esto puede ser igual. Entonces ya se habló de un factor de urotelio, un factor de suburotelio, un factor uretral y un sistema nervioso central. Si vamos a fenotipificar una vejiga hiperactiva o un detrusor hiperactivo por urodinamia, que realmente así debe de ser, vamos a tener que son vías aferentes que van desde la vejiga hasta el cerebro y causan diferentes efectos en diferentes niveles en las vías de la vejiga hacia los centros del sistema nervioso central. Flujo vésico-uretral porque sube la orina y regresa. Entonces, esto es lo que provoca una contracción del detrusor saliendo y entrando a la orina, haciendo que haya un cambio durante esta parte. Otro señor, Yut et al., también hizo la misma experimento de otra manera y vio que había un reflejo vésico-uretral. Vuelvo a decir, yo le llamo reflujo porque realmente está regresando por este lado, pero bueno, ya está acuñado como reflejo y entonces así lo dejaremos. Y obviamente ya se hizo este estudio en voluntarios humanos. Estos pacientes normalmente nos dicen que cuando están sentados o cambian de posición, tienen ese aumento, ese deseo de ir al baño. Esto no lo vamos a ver por un cambio en la urodinámica, porque normalmente los tenemos siempre sentados, acostados o parados, dependiendo del caso, y esto no nos va a permitir ver esos cambios de posición. Esto me recuerda a una paciente cuando yo empecé la urodinamia y me dijo la paciente, mira, cuando yo tengo muchas ganas de orinar, obviamente si estoy en casa, yo subo la uretra y con eso yo ya no tengo ganas de orinar. Y realmente lo pude comprobar por vía urodinámica. Empezaba la contracción, hacía la prueba de subir con los dos dedos la uretra y la paciente bajaba completamente la contracción. Este paciente se podría trabajar con antimuscarínicos, se podría trabajar con agonistas beta 3. Yo creo que esto nos va a contestar más adelante el doctor Coveros, porque ese es parte de lo que él va a hablar esta tarde.
Y estos pacientes no muestran detrusor hiperactivo en la urodinámica, como les estaba comentando. Tenemos que entonces trabajar con ellos y a veces cambiarlos de posición en un momento dado. Y esto es difícil, ¿por qué? Porque hacemos una calibración estando sentado. Bien, la urgencia de novo puede estar dado aquí, que es más del 10% post cirugía. En pacientes con prolapso de órgano pélvico, una urgencia puede resultar de un reflejo de la micción activado por la incapacidad de esa vagina laxa por apoyar los receptores de estiramiento del cuello uretra proximal. Y el Grothendieck dijo que esto era una urgencia uretral. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Aquí la duloxetina es uno de los medicamentos que más nos pueden ayudar. Cambiamos un poquito ya lo que nosotros estábamos viendo como antimuscarínicos y las líneas, como dijo bien el doctor Coronel. Esto espero no terminar así en enero, si sigue esto como va, porque estamos comiendo mucho en estos momentos, pero siempre se ha visto que un vínculo entre el síndrome metabólico y la vejiga hiperactiva ha sido dado. La obesidad y la vejiga hiperactiva están unidos normalmente. La vejiga hiperactiva también va a ser igual en hombres y mujeres con síndrome metabólico. Su fisiopatología en pacientes con síndrome metabólico habla de una mayor carga mecánica, es decir, mayor peso, que va a ser sensible al trígono, y esto nos va a dar mayor conducción aferente para decir que hay que sacar esa orina. Todos los cambios que hay en el síndrome metabólico nos van a hacer cambios también en la parte vesical. Hay una vejiga neurogénica por diabetes, hay disfunciones del músculo liso que nos puede dar hipertrofia del detrusor, sobreregulación de los receptores M2 y M3, el urotelio, hay una sobreactividad, los componentes neuronales de la vejiga, hay una disminución sensorial, hiperlipidemia, disminución de la capacidad de la vejiga, detrusor hiperactivo, degeneración nerviosa, isquemia de la vejiga, ya sea por aterosclerosis o porque está apretando toda la masa que estamos dando, incremento de citocinas proinflamatorias, leucotrienios, terapias convencionales que no son buenas para el síndrome metabólico. Darle un antimuscarínico a estos pacientes no nos va a ayudar mucho, nos puede dar un pasito, pero realmente no nos puede ayudar mucho. Los agonistas beta 3 son buenos, porque fue un medicamento que se hizo inicialmente contra la obesidad. El tadalafilo podría ser un tratamiento eficaz y bien tolerado. ¿Qué es lo que se recomienda? Hay un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 que puede también ayudarnos a poder manejar todo este paciente con síndrome metabólico. Sin embargo, lo que realmente va a funcionar con este paciente es algo que todos tenemos que hacer para el paciente que está con sobrepeso. Programas de pérdida de peso tienen hasta un 19% de éxito en esa incontinencia o esa vejiga hiperactiva mojada. Pero la cirugía bariátrica nos da hasta un 79% de éxito. Ustedes le dirían que se opere a un paciente con vejiga hiperactiva para que mejore. No sé si lo teníamos puesto esto en la mente, y sí lo mencionó el doctor Coronel. Estamos cambiando un poquito estas ideas para abrir más el panorama de la vejiga hiperactiva. Los desórdenes afectivos. Miren el ciclo vicioso. Depresión, estrés, vejiga hiperactiva, ansiedad, y sigue dando vueltas ahí. Los impulsos aferentes en la región límbica del cerebro nos van a manejar. La parte límbica es lo que maneja realmente las emociones. Y cuando está afectada, yo siempre me acuerdo de la región límbica cuando veo una película donde hay miedo, donde existe un alto estrés, y en la película muestran que se está orinando. Claro, la región límbica ha
liberado la parte de que puede orinar el paciente, aunque no es en el lugar que debe. La corticotrofina puede ser un contribuyente fisiológico entre la ansiedad y la depresión. Los antagonistas de corticotrofina tipo 1 da niveles bajos y la mejoría de los niveles de depresión inducida por vejiga hiperactiva. Esta es una posible línea terapéutica para la vejiga hiperactiva inducida por estrés social. Pero esta es otra línea que nosotros conocemos mejor, que es el agotamiento de la serotonina, que comparte la parte de ansiedad, depresión y vejiga hiperactiva. Y si hay un agotamiento de serotonina, pues ¿qué tenemos que darle? Mejorar que tenga la recaptura de serotonina, y en estos pacientes la duloxetina es la que mejora significativamente la frecuencia y la urgencia, tanto femenina como masculina. El canal potencial receptor transitorio también podría ayudarnos y puede ser una clave de co-concurrencia en estos trastornos. La sensibilización central, definido como una mayor capacidad de respuesta de las neuronas nociceptivas en el sistema nervioso central, a la entrada eferente normal o subnormal, se sugirió recientemente como un común cofactor fisiológico entre ansiedad, depresión y vejiga hiperactiva. Entonces, a estos pacientes bien les podemos dar duloxetina y nos podría ayudar muchísimo para estos pacientes que tienen toda esta gama de síntomas. Como bien se habló, hay una relación neurológica y embriológica entre el intestino y la vejiga. Y esto hace que compartan muchas sensaciones, compartan cuando el intestino está inflamado, la vejiga parece que quiere empezar a trabajar más rápidamente. Y por eso es que tenemos que estudiar ambas partes y preguntarle al paciente o buscar signos o síntomas de un colon o un intestino irritable por esa fase de referencias cruzadas, el TOC cross, que hace que tanto la vejiga como el intestino sean prácticamente las señalizaciones de estos dos órganos pueden afectarnos a los dos. Y entonces se hace un triángulo en donde el cerebro, el intestino y la vejiga pueden trabajar y trabajan en una forma armónica en el sentido, si están mal, afecta a los dos y si están bien, se están ayudando todos. Este sentido tanto bidireccional puede cambiar la parte también estreñimiento o incontinencia fecal. La vejiga hiperactivo, ya se habló de un 33% que están juntos o aparecen juntos en un problema cuando nos van a visitar. La duloxetina pareciera ser uno de los mejores medicamentos que tenemos para algunos pacientes con fenotipo, porque nos puede cambiar ese manejo de eje cerebro-intestino-vejiga, vejiga hiperactiva, y ayuda a que vaya desensibilizándose en una forma central. Los tratamientos destinados a interferir con la inflamación neurogénica subyacente a la sensibilización cruzada en el órgano pélvico, como estos antagonistas de los receptores vaniloides tipo 1 o alfa-1 adrenoreceptores antagonistas, pueden ser también una medida para poder trabajar con estos pacientes con trastornos gastrointestinales. El doctor Coronel mencionó otros fenotipos, pero esos fenotipos se están tratando mejor en la siguiente línea, por eso es que no los vamos a abordar. Tenemos que empezar nosotros con los pacientes a identificar estos fenotipos. Hay que hacer, como siempre, y como cada uno de ustedes lo hace, con una buena historia clínica, empezar a ver que hay estos fenotipos para tratar de identificarlos, hacer preguntas mayor dirigidos. El manejo va a ser exhaustivo y algunas veces cuando la terapia farmacológica habitual ha fracasado, antes de pensar en una segunda línea, podríamos pensar en fenotipos para ver si podemos ayudarlo. La urodinamia, pues nos puede ayudar muchísimo. Puede ser un detrusor hipersensible
sin ninguna contracción visible, lo que antes se hablaba de una vejiga hiperactiva sensitiva, ahora es hipersensible, y esto nos puede hacer ver que puede ser de origen urotelial. El detrusor hiperactivo, cuando hay cambios de posición, nos puede decir que es una urgencia uretral o una urgencia originada por la uretra. En resumen, tenemos factores como el miogénico, que podemos dar estrógenos tópicos, antimuscarínicos, uretelogénico, podemos dar agonistas beta-3, antimuscarínicos o inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Uretrogénico, la duloxetina, es metabólico, un agonista beta-3, antagonistas, antimuscarínicos, o tadalafil, con un proceso gastrointestinal, duloxetina, y inhibidores de los trastornos vanílicos, y tanto el afectivo, también la duloxetina. Nosotros tenemos que, en la parte del tratamiento farmacológico, acordarnos de este acrónimo, ARDE. Es A, de aumentar la capacidad vesical, R, de reducir la frecuencia miccional, disminuir la sensibilidad vesical y evitar las contracciones involuntarias del detrusor. Y ya se habló que estos son la escalera o las guías que nos dan para ir siguiendo desde el menor invasivo al mayor invasivo, que es lo que tenemos en las guías actualmente. Bueno, muchas gracias por ahora y seguimos y esperaremos la parte de preguntas. Muchas gracias, Daniel. Excelente presentación. Un poco, a mí me botó para afuera el Zoom un rato, pero ya me recuperé. Pero gracias por tus conceptos. Fueron muy interesantes y cambian el panorama del tratamiento que nosotros tenemos que implementar para vejiga hiperactiva. Ahora, yo quiero darle la invitación a Cristian. Cristian nos va a hablar sobre el tratamiento con neuromodulación, con estimulación y algo de toxina botulínica. Tradicionalmente, de acuerdo a la terapia lineal, estaríamos hablando de una tercera fase de tratamiento. Yo quiero preguntarle a Cristian y veamos si Cristian me saca de esa duda. ¿Será que esta tercera fase de tratamiento puede ser primera fase de tratamiento para muchos pacientes? Y quitamos el concepto de vejiga hiperactiva refractaria. Bienvenido, Cristian. Gracias por tu presencia. Un placer. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a intentar llegar a ese tipo de conclusión, si intentamos ahora. Me permito primero agradecerle a la Sociedad Ecuatoriana de Neurología la invitación, al doctor Javier, que es un amigo, colega, y es un placer estar acá con todos ustedes. A ver, permiso. Ok. Bueno, entonces, en primera medida, lo que se me ha pedido dar la charla justamente es cuál vejiga vamos a modular, cuál vamos a estimular, a cuál vamos a aplicar toxina botulínica en el contexto de esta hipótesis nueva, o sea, de esta teoría nueva sobre tratar la vejiga hiperactiva, digamos, por fenotipos. Entonces, mi pregunta básica inicial es si la vejiga, que era lo que recién me preguntaba Javier, ¿cuál es la vejiga que requiere eventualmente terapias de tercera línea? Y si es tan fácil verdaderamente que nosotros pasemos de un paciente que consulta por una vejiga hiperactiva de un tratamiento, digamos, que es puramente un diagnóstico clínico, porque así lo define la ICS, o sea, como un diagnóstico pura y exclusivamente clínico, directamente a un tratamiento de tercera línea, que son tratamientos invasivos, o sea que en primera instancia uno lo ve difícil de poder acceder, pero lo importante es ver lo que vamos a ver a continuación, que es eventualmente cómo quizás nosotros tampoco, siguiendo el esquema clásico de los lineamientos, tampoco estamos haciendo una buena terapéutica. Entonces, entrando por la primera línea nos va bien, o deberíamos ir por la segunda, o eventualmente por la tercera, y la tercera ya involucra cosas invasivas, entonces no lo sabemos, pero bueno, a esas preguntas es las que nos vamos a referir. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es si nosotros valoramos bien a nuestros resultados. Es decir, si nosotros tenemos un buen seguimiento de nuestros pacientes,
que tratamos con vejiga hiperactiva para saber verdaderamente bien cómo les va. Todos nuestros pacientes tienen carta de admisión, todos nuestros pacientes están seguidos, tienen un control por lo menos mensual con respecto a cómo les va, o mensual o trimestral con respecto a cómo les va. Si cambiamos una droga, esperamos 12 semanas para ver cuál es el resultado con esa nueva droga, anticolinérgico, agonista beta 3, lo que sea. Verdaderamente, yo creo que no. Yo creo que nosotros no valoramos bien a nuestros pacientes. Creo que la consulta que hacemos es verdaderamente defectuosa en líneas generales. Lo primero que se nos ocurre es darle un medicamento y el paciente que eventualmente pruebe a ver si con eso mejora un poco. Pero como decía justamente recién Daniel, no nos detenemos en pensar si tiene un body mass index muy, muy alto, si el paciente verdaderamente necesita hacer ejercicio, y no nos abocamos porque nos lleva como cirujanos probablemente nuestra consulta hacia otros lados, ¿no? Entonces, y nuestros pacientes, otro punto fundamental, es determinar si nuestros pacientes que tienen vejiga hiperactiva, darnos cuenta que realmente si nos ponemos a analizar, y yo lo hice a lo largo del tiempo que Javier me llamó para tener esta charla, que es un placer estar acá, ver cuántos pacientes que yo tenía con vejiga hiperactiva realmente habían mejorado con los tratamientos que yo les había propuesto a esos pacientes. Y la verdad es que no muchos habían mejorado significativamente. Y uno de los puntos que yo siempre quiero recalcar es que independientemente de las drogas que nosotros utilicemos, y esto lo utilizo en muchas presentaciones, cuando hablamos sobre vejiga hiperactiva, es que siempre es fundamental tener ese programa de 12 semanas. Ese programa de 12 semanas está definido ya existen trabajos internacionales que muestran que necesitamos de esas 12 semanas para saber si verdaderamente la droga que estamos empleando es efectiva o no. Y esta, digamos, es la foto del paciente que viene antes, y esta es la expectativa que tiene el paciente. Cree que después de recibir durante 12 semanas oxybutinina, solifenacina, dalifenacina, miravedón, trospium o lo que sea que vaya a recibir, el paciente o la paciente va a estar espléndida, va a estar espectacular. Esa es la expectativa que nosotros creamos o la expectativa que el paciente tiene. Y la verdad es que la realidad se asemeja poco a la expectativa que tiene, porque la cantidad de eventos adversos que tienen todos este tipo de medicaciones son verdaderamente muy amplios, son grandes, y la verdad que esta especie de expectativa y realidad es verdaderamente poco alentadora para todos nosotros. Y esto lo mostró en un trabajo, lo mostró muy bien Linda Brubaker. Linda Brubaker hace un tiempo, ya esto fue 10 años atrás, que fue cerca del 2010, publicó en el Journal, en el British Journal of Urology, publicó un trabajo donde mostraba las causas de abandono, que sabemos que, como vimos recién, son del 80-90% de los tratamientos por vía oral, pero Linda Brubaker hizo algo muy interesante. Tomó al grupo de pacientes que sí eran respondedores, es decir, aquel grupo de pacientes que respondían a las drogas, que efectivamente el anticolinérgico era efectivo. Y se fijó dentro de ese grupo cuáles esos pacientes, cuál era el dropout, cuáles pacientes salían o abandonaban el tratamiento. Y de ese grupo de pacientes que abandonaban el tratamiento dentro de un grupo de los que respondían, el 46%. Bueno, hasta que Cristian regrese vamos a hablar del tercer tópico que me corresponde a mí. Y yo voy a hacer algo muy, muy sucinto porque realmente esto es más en relación a qué vejiga hiperactiva se podría operar. Ese es un dogma que existe todavía, en el cual la vejiga hiperactiva nunca se le ha considerado un tratamiento de tipo quirúrgico, siempre ha sido considerado un tratamiento de tipo clínico. Sin embargo, vamos a ver si es que hay alguna ventaja en operar una vejiga hiperactiva en algún momento dado. Para esto nos tenemos que remitir a la teoría integral. La teoría integral cambió el concepto que teníamos previo de que las disfunciones miccionales, las disfunciones del suelo pélvico estaban asociadas a una caída de los órganos del piso pélvico. Es decir, no es que el peso del útero, no es que el peso de la vejiga provocan los trastornos, sino que los trastornos están provocados por una disfunción de las fascias y una laxitud de los ligamentos, que no son lo suficientemente fuertes para sostener, como lo vamos a explicar posteriormente.
Estos ligamentos lo que permiten es una interacción de las fuerzas en conjunto. Es decir, tengo unas fuerzas que me traccionan hacia adelante y otras fuerzas que me traccionan hacia atrás, e inclusive unas fuerzas que me traccionan hacia abajo. Este sostén, esta armonía, es lo que permite la estabilización del suelo pélvico. Para eso me voy a remitir a la analogía del puente y a la analogía de la lona. Vamos a imaginarnos una lona como aquellas que usan los niños para saltar. Esa lona normalmente está recubierta por varios resortes o está sostenida por varios resortes. Si alguno de esos resortes, por ejemplo, los resortes de la parte anterior, se llegaran a caer, la tensión va a estar dada a nivel de los resortes de la parte posterior. Y de igual forma, si los resortes de la parte posterior se llevaran a caer, la tensión o la distensión va a estar dada a nivel de los resortes de la parte anterior. Es por esto que tenemos la analogía del puente. En la analogía del puente tenemos dos pilares o dos soportes que vienen dados por los huesos, el pubis y por el sacro. Este pubis y este sacro sostienen o dan fijación a los cables que estarían dados por a los cables laterales que van a sostener la carretera, y en este caso la carretera es la fascia, y la fascia donde se asientan los órganos. Y los cables que sostienen esta carretera es el arco tendíneo. Pero nosotros hemos visto los puentes, no solo se pueden sostener por unos cables que van amarrados a unos soportes, sino que también esos soportes necesitan una estabilización, y esa estabilización está dada por los ligamentos. En el caso de la parte anterior, los ligamentos puboretrales, y de la parte posterior, los ligamentos uterosacros y eventualmente los cardinales. De acuerdo al lugar que se afecta, vamos a tener los síntomas que se van a producir en esa paciente. Si nosotros tenemos una afectación de la parte anterior o el nivel 3 de Delancey, nosotros vamos a tener una afectación de los ligamentos que fijan los soportes. En este caso, lo que se va a presentar es una incontinencia de esfuerzo. Si se afecta la parte media, nosotros vamos a tener un defecto del arco tendíneo o de la carretera que sostiene. Esta carretera que sostiene nos puede dar los cistoceles, nos puede dar alteraciones de urgencia, alteraciones de frecuencia urinaria y a veces vaciamientos incompletos si es que esta fascia cae y angula la uretra. Y en la parte posterior, que correspondería al nivel 1, nosotros podemos tener alteraciones relacionadas a nicturia, a incontinencia fecal y a dificultades miccionales inclusive. Por eso, la teoría integral lo que trata de hacer es resolver esto con la presencia de nuevos neoligamentos, o sea, reconstruir ese puente. Ese puente que lo podemos reconstruir, los más frecuentes que nosotros usamos son los puentes anteriores, que son los slings uretrales, los puentes que van a reconstruir la parte media o los cistoceles altos, que son los que se unen a los ligamentos sacroespinosos, y tenemos también aquellos que se unen a los ligamentos uterosacros. Cuando hablamos de hiperactividad del trusor estimulada por el esfuerzo, que es una de las bases de los tratamientos del fenotipo, y que había una pregunta que yo le estaba viendo ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando nosotros tenemos una alteración del ligamento puboretral o de la parte anterior o del nivel 3 de Delancey, ¿qué es lo que pasa? Las fuerzas de acá van a predominar. Estas fuerzas que predominan es como que a mí me están estirando la alfombra desde atrás. Si me estiran la alfombra desde atrás, yo me voy para adelante. Entonces, lo mismo ocurre con el cuello de la vejiga. Si me estiran la fascia desde atrás, el cuello de la vejiga se hace un embudo. Y este embudo permite la caída de orina a nivel del cuello y de la uretra proximal. Esto genera una aferencia que después va a generar una eferencia y puede producir una vejiga hiperactiva. Es lo que nosotros vemos en urodinamia cuando tenemos una tos y se produce una contracción involuntaria secundaria a la tos. Este paciente podría eventualmente, y respondiendo a la pregunta que se hacía, responder a un sling puburetral. Porque justamente le estamos brindando este soporte que está faltando y estamos equiparando las tensiones que se ejercen desde la parte anterior a la parte posterior. ¿Cómo vamos a determinar esto? Esto podemos determinar en un examen cuando la paciente nos refiere que presenta urgencia al pasar de la posición acostada o sentada a la posición de pie. Cuando hacemos urodinamia, a veces nosotros no conseguimos detectar eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces hacemos la urodinamia en posición sentada y la paciente tiene un catéter dentro de la uretra que impide ese paso de la orina que habíamos
conversado que estimula las aferencias vesicales. ¿Cómo comprobar esto? Durante la urodinamia o durante alguna otra prueba, realizar una prueba de esfuerzo con Valsalva en pie, de tal manera que consigamos que parte de esa orinita caiga y se genere esa contracción involuntaria. Esa paciente podría responder a tratamiento con cirugía, sin que sea el único tratamiento al que pueda responder, quiero aclarar eso, pero es una paciente que suele tener buena respuesta al tratamiento con cirugía de un sling. Cuando hablamos del síndrome de Fornix posterior, el Fornix significa arco, es el arco donde converge la vagina hacia la parte posterior. Cuando este está caído o hay una laxitud de los ligamentos posteriores que lo fijan al sacro especialmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay esta laxitud, nosotros tenemos una vejiga que cae. Esta vejiga cuando cae, la orina tiende a depositarse por gravedad hacia la parte baja y hacia la parte del trígono y la uretra. Como habíamos dicho, ese es el cerebro de la vejiga. Entonces, los receptores de tipo N estimulan un impulso aferente que a su vez va a generar un impulso eferente. Esto explica el hecho de que cuando nosotros tratamos este tipo de alteraciones con una fijación de tipo apical o fijación de tipo 1, equilibramos las presiones y esta vejiga o esta acumulación de líquidos hacia la parte baja ya no necesariamente va a ocurrir. En urodinamia, ¿cómo podemos verificar esto? Nosotros podemos reducir el prolapso hacia la parte apical, lo podemos hacer. ¿Con qué hacerlo? Es discutible, se lo puede hacer con una pinza, se lo puede hacer con un tapón vaginal. La cuestión es que tenemos que tratar de reducir el ápice para tratar de equilibrar las fuerzas. Ponemos unos 250, 300 ml en la vejiga de la paciente y le preguntamos cuál es la sensación que ella tiene respecto a su urgencia cuando nosotros hacemos esa maniobra. Otra alternativa que se tiene es durante la urodinamia, hacer un primer examen de urodinamia sin reducción del prolapso y después hacer un segundo examen de urodinamia con reducción de prolapso y observar cuál es la expresión de esa paciente clínicamente. No necesariamente tengo que observar si hay o no hay hiperactividad del trusor, pero la paciente me va a referir que tolera mejor o que su capacidad es más asequible con la realización de esa maniobra. Algunos recomiendan la colocación de un pesario. Necesitaríamos un pesario especial que tenga un sostén a nivel apical y dejarlo por lo menos por unos 3 a 7 días con el propósito de ver cuál es la respuesta de la hiperactividad con ese pesario. Una de las características típicas de estos pacientes es que dicen que se alivia al acostarse. ¿Por qué? Porque al retroceder, vamos a decir así, el prolapso apical, las fuerzas o la orina que se deposita hacia la parte baja donde están los receptores es menor y tiende a acumularse más hacia la parte posterior. Y si esto es una teoría, entonces vamos a ver si es que se puede aplicar en la práctica. Estos son pocos trabajos que puse, porque sí hay varios trabajos de eso. Este es un estudio multicéntrico con 281 pacientes en el que analizaron a pacientes con hiperactividad previa a la cirugía y después la analizaron con cuestionarios para hiperactividad posterior a la cirugía, en aproximadamente 6, 12 y 24 meses. El 70% de las mujeres presentaban quejas moderadas de severas y cerca del 50% tenían severa para alguno de los síntomas de hiperactividad. Cosa curiosa, la severidad no estaba en relación al tamaño del prolapso. Es más, se vio más urgencia y más frecuencia urinaria en pacientes con prolapso POP-Q2 que en pacientes con prolapso POP-Q3. Por eso es que este tipo de procedimiento no está reservado únicamente para un prolapso de tipo POP-Q3 o POP-Q4. Nosotros podemos hacer este procedimiento en pacientes seleccionadas, obviamente, que cumplan los requisitos o que cumplan los criterios para poder ser tratadas con un manejo quirúrgico. La tasa de mejoría de hiperactividad osciló entre 60 al 80%. Este es otro que comparó con la solifenacina. Hicieron 2 brazos. En el un brazo le dieron solifenacina de 10 miligramos y en el otro brazo hicieron un reemplazo bilateral de los ligamentos uterosacros a través de cirugía y se evaluó 4 meses después de la intervención. 55 pacientes fueron operados y 41 con tratamiento farmacológico. De los 55, aproximadamente el 50% de ellos mejoraron la hiperactividad después de la operación. No en tanto, con el tratamiento solo con solifenacina, 4 mejoraron. Estamos hablando de pacientes que tienen algún grado de prolapso apical. No me refiero a pacientes en general con hiperactividad, por supuesto. Y este último estudio que les quiero enseñar, donde a más de la hiperactividad, la corrección
a nivel 1 puede mejorar en ocasiones la hipocontractilidad del detrusor. Este es un estudio con este es un estudio con 1.600 personas en donde se realizaron 3 técnicas diferentes. Es retrospectivo. Usaron un Elevate, un Slim posterior y técnicas de fijación apical. Los síntomas de vejiga hipocontráctil y de vejiga hiperactiva mejoraron hasta en un 80%. De ahí que ellos cuestionan en este trabajo si efectivamente la relación entre hipocontractilidad e inclusive de hiperactividad tiene un factor miogénico de por medio. Este es un pequeño resumen de la parte de cura quirúrgica de la vejiga hiperactiva. Traté de hacer un poco práctico. Les agradezco mucho por su atención. Veamos si podemos contar ya con la charla de Cristian y claro, estoy dispuesto a cualquier comentario o cualquier pregunta que venga posteriormente. Yo estaba acá con ustedes, lo cierto es muy gracioso porque me debo haber quedado hablando solo largo rato, no tengo ni idea cuánto tiempo pasó que estuve hablando, pero bueno, voy a tratar de compartir pantalla, entonces yo creo que andaba por acá, volviendo y tratando de ser un poco más rápido porque el tiempo nos apremia entonces ahora. Verdaderamente cuando este es lo que nos llega una paciente en búsqueda de una solución por una causa de una vejiga hiperactiva, que nos consulta por los síntomas que nosotros ya sabemos, urgencia, y comentamos exactamente si esas semanas que nosotros le damos al paciente las cumplía y eran reales, y verdaderamente cuál era la expectativa que la paciente tenía con respecto a cómo iba a estar. Es que la mayoría de las pacientes lo que tienen es esta expectativa, es decir, que después de que nosotros le demos oxybutinina, sulfanicina, audarifenacina, mirabegrón, lo que sea, cualquier tipo de tratamiento por vía oral, la expectativa de las pacientes es verdaderamente extraordinaria. Ellas creen que ellos creen que van a estar estupendos, bárbaros, espectaculares. Esas son las expectativas que tienen. Y la expectativa que tienen los pacientes muchas veces difiere, o la mayoría de las veces difiere, diría yo, de la realidad, porque la verdad es que estas drogas no siempre tienen efecto que uno espera, siempre tienen efecto que los pacientes esperan, y no sé si nosotros escuchamos siempre a nuestros pacientes o estamos atentos a lo que les pasa. Entonces, la realidad difiere mucho de la expectativa, y esto es tan interesante que Linda Brubaker hizo un trabajo al respecto, y lo más interesante que hizo ella respecto a este paciente es que ella no tomó a los grupos de los pacientes que abandonaban el tratamiento por vía oral, o sea, como la primera línea de tratamiento que nos hablaba recién Javier, sino que ella tomó al grupo de pacientes que sí respondían. Y dentro del grupo de los pacientes que eran respondedores, se fijó eventualmente cuántos abandonaban la medicación. Y había un gran porcentaje de pacientes que abandonaban su medicación. Y luego los dividió por grupos, es decir, les preguntó exactamente la razón por la cual la abandonaban. Y el punto era tan importante que el 46% de los pacientes abandonaban la medicación porque no cumplía con las expectativas que ellos tenían. Por lo tanto, creo que nosotros no estamos manejando muy bien la expectativa que el paciente tiene con respecto a la vejiga hiperactiva. Y ahí viene el término del fenotipo, que era lo que muy bien nos hablaba Daniel, con respecto a si nosotros le damos el tiempo a nuestros pacientes a escuchar antes de eventualmente darles una medicación, a verlos, a saber si tiene un body mass index verdaderamente alto, a saber si está hipertenso, si tiene múltiples medicaciones, si está polimedicado. Entonces, ahí nace entonces esta teoría, esta hipótesis, que es algo verdaderamente muy atractivo, en la cual empezamos a tratar de buscar, a tratar la etiología de acuerdo al grupo exacto, porque si no, si estamos tratando a todos los pacientes de la misma manera, si desconocemos cuál es la fisiopatología, si desconocemos la etiología, obviamente que el tratamiento siempre va a ser inexacto y los resultados van a ser los esperados. Y de hecho los resultados son estos. El año pasado, Michael Kanzler publica el trabajo en el cual hace un metaanálisis, un review verdaderamente muy amplio, en el cual determina, por ejemplo, que prácticamente a los 20 meses, a los 20 días de tratamiento con algún tipo de anticolinérgico, el 40% de los pacientes ya abandonó el tratamiento, y el grupo de pacientes que permanecen, es decir,
que los que tienen una adherencia al tratamiento al año de que nosotros se los hayamos indicado es solo del 15% de los pacientes, lo cual no quiere decir que estas drogas no son buenas para esos pacientes, sino que verdaderamente creo que estamos medicando a pacientes que no tienen que tomar esa medicación y que eventualmente la causa de su vejiga hiperactiva probablemente sea otra. Este otro trabajo muy interesante también en cuanto a la tasa de persistencia, pero ya incluye, porque obviamente la farmacoterapia fue evolucionando, aparecieron los agonistas beta-3, apareció el mirabegrón, y este trabajo a mí me gusta mucho porque es un trabajo de Adrian Wang de Canadá, en el cual lo que hizo es decir, bueno, los antimuscarínicos era decir como una palabra mala, todos los antimuscarínicos andan bien, el agonista beta-3 va a andar fenómeno. Y lo que hizo Wang, no solo más importante es de incluir no solo 20.000 pacientes en un trabajo, sino que además los dividió en naive y tratados previamente con anticolinérgicos y se fijó cómo era la tasa de los pacientes que eventualmente tenían abandono. Ciertamente, la tasa de los pacientes que iban con mirabegrón tenían un poco menos versos de los ya conocidos, de los anticolinérgicos, y eventualmente tuvieron un abandono un poco menor, pero como se ven las curvas, prácticamente, digamos, en forma general, el dropout fue prácticamente el mismo para los dos grupos, un poquitito menor para el mirabegrón, pero eventualmente casi el mismo para los grupos. Un poco menor para los pacientes tratados ya previamente que para los grupos naïf, pero esto tiene que ver con que los pacientes probablemente ya tengan una especie de concientización o toma de la medicación que los otros no tenían. Y este trabajo también fue importante porque fue hecho en pacientes mayores de 65 años, que es generalmente el grupo que nosotros tratamos. Y como siempre, las combinaciones son peligrosas, o eventualmente no siempre son tan buenas. Y entonces hubo gente que se le ocurrió empezar a combinar drogas. Entonces empezaron a combinar los bloqueantes muscarínicos con los agonistas beta-3. Y ahí aparecen estudios más que interesantes como el B-Side, o sea, que es un estudio que de hecho tuvo que suspenderse porque el dropout determinó, yo tuve parte dentro de este estudio, y en el B-Side tuvimos que suspender porque en el 36% de los pacientes presentaban eventos adversos, algunos serios, y eso tuvo que ser, es un estudio que no terminó. El Synergy Study, después vino el Synergy 2, también determinó que, por ejemplo, el objetivo primario no se alcanzó, pero sí mostró que la combinación era más efectiva que la monoterapia. Eso es cierto porque tiene un efecto aditivo, pero aún así no llega a ser específicamente lo que nosotros esperamos de las medicaciones por vía oral. Como preguntaba Javier, eso no quiere decir, porque realmente me metí en un gran problema, es decir, yo tengo que tratar a fenotipos de vejiga hiperactiva que tienen una demostración urodinámica de detrusores hiperactivos. Y tengo que decir si los tengo que estimular o si los tengo que neuromodular, es decir, verdaderamente decir que los tengo que utilizar como un tratamiento de primera línea es un poco riesgoso. Lo que sí me parece más correcto es pensar en lo que justamente esta nueva teoría del tratamiento por fenotipos piensa que es que tratar de un traje hecho a medida. Como ya vimos previamente, los fenotipos que en este caso tienen algún tipo de demostración de detrusor hiperactivo y no de vejiga hiperactiva, o sea, una manifestación urodinámica del cambio en la presión, son la hipótesis miogénica, la uroterial, la ureterogénica y la supraespinal, que voy a pasar a repasar brevemente porque de alguna u otra manera fueron explicados. Como sabemos, la hipótesis miogénica es aquella en la cual se produce dentro del detrusor, funcionaría como una especie de clústeres las células musculares, en las cuales hay una alteración aferente y esos clústeres musculares se parecerían activando entre sí y a su vez por una intercomunicación a través de los ganglios intramurales y determinarían el desarrollo de eventualmente urgencias miccionales que pueden o no tener una manifestación eventualmente a nivel dinámico. En estos casos, como bien decía Daniel previamente, el estradiol intravaginal, los antimuscarínicos tienen lugar, sin lugar a duda, los agonistas beta-3 también tienen lugar, pero sin lugar a duda también tiene lugar, como todos sabemos, el Botox, cuando los pacientes se hacen refractarios al tratamiento por vía oral, y eventualmente la neuromodulación sacra también tiene lugar. En cuanto a la hipótesis uroterial, este trabajo
fue muy interesante. Lo que hicieron fue dividir justamente la mucosa, el detrusor y la vejiga en sí misma, y pudieron constatar que la mucosa per se tiene capacidad contráctil, se cree por una especie de estímulo o contractilidad de las musculares mucosa, y esa especie de microfocos a nivel del urotelio serían los responsables de generar esa urgencia que en algún momento se llamó a través de la BCS como urgencia sensitiva o urgencia miccional, lo que nos da ese primer deseo miccional cuando hacemos cuando hacemos estudios dinámicos tan temprano y que no entendemos nosotros y que tampoco la paciente verdaderamente comprende por qué tiene ese deseo o esa urgencia miccional tan temprano. En estos casos, el agonista beta 3, los antimuscarínicos, nuevamente la toxina botulínica, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, el biofeedback tiene lugar, la neuromodulación sacra. La hipótesis uretrogénica fue bien explicada, otra vez repasamos con respecto a lo que los componentes de reflejo de la micción y los trabajos son originales de principio de siglo, de los trabajos de Barrington, que de todos los trabajos de Barrington, justamente de todos los reflejos descritos por Barrington, el tipo 2 correspondía a ese reflejo en el cual el estudio en animales, el estímulo de la gota del líquido en el principio de la uretra proximal desencadenaba una contracción del detrusor y a su vez una disminución, una relajación del piso pélvico, una relajación uretral, lo cual a su vez a través de una vía aferente pudenda a nivel medular sacro, ¿sí? Y se generaba por vía aferente a través del nervio pélvico una contracción que lo que me permitiría era hablar de ese reflejo vesico-uretral, que es lo que hacía es generar un ciclo vesico-uretral-vesical que mantenía la contracción hasta el vaciamiento vesical completo. Con respecto a la hipótesis uretrogénica, acabamos de tener una clase magistral a cargo de Javier con respecto donde la teoría integral obviamente tiene lugar, entonces no la voy a reiterar, pero sí aquí la duloxetina podría llegar a tener un efecto, los slings podrían llegar a tener un efecto dentro de lo que es esta teoría integral. La pregunta es, bueno, si los slings tienen un efecto en poder estabilizar la uretra media y por lo tanto desaparecer la urgencia miccional, también habría que preguntarse, bueno, ¿por qué cada vez que colocamos slings, generamos un 10% de overactive bladder de nuevo, ¿no? Entonces, no responde del todo la pregunta en este tipo de casos. Y por supuesto, la hipótesis supraespinal bien conocida que da lugar a lo que nosotros llamamos como cerebro o brain overactive bladder, que dio lugar a partir del ICS-RS desde el 2017, en donde está demostrado que la afección, sobre todo la alteración de la sustancia blanca o de ciertas partes encefálicas, están relacionadas claramente con una hiperactividad a nivel del detrusor. En este caso, el Botox tendría efecto, la estimulación tibial podría llegar a tener un efecto, y de hecho tiene un efecto positivo, y hay que ver si es una primera línea o eventualmente es una tercera línea, y la neuromodulación sacra no sabemos si tiene efecto porque no tenemos autorizado su uso en pacientes neurogénicos. Entonces, con respecto a si nosotros podemos utilizar esta tercera línea de tratamiento, o sea, Botox, estimulación tibial o neuromodulación sacra, hay que tener en cuenta algunas cosas que quiero remarcar. Uno, nosotros tenemos la obligación de lograr un máximo, o al menos el mejor efecto posible, con la menor cantidad de eventos adversos posibles. Y a su vez también esto incluye un buen uso de los recursos en salud, que era una de las primeras cosas que decía Javier cuando comenzó el bollo, las charlas. Porque la foto que ven abajo es donde yo vivo, esto es Buenos Aires, pero la foto que ven al lado también es Buenos Aires. Entonces, este buen uso de los recursos de salud, cuando yo voy a implantar como primera línea, sin tener una adecuada conciencia, un equipo que vale $15.000 y eventualmente lo tengo que retirar porque voy a hacer una resonancia a los 6 meses, verdaderamente no sé si estoy adecuadamente los recursos que tengo para la salud. Pero, no obstante,
Eso no quiere decir que nosotros no estemos utilizando ahora, en este mismo momento, nuestros recursos de salud adecuadamente, puesto que estamos tratando a una gran cantidad de población con una medicación que muchas veces no debería ser tratada, y hay un gasto en salud, en incontinencia, en pañales para incontinencia, que es enorme y que no lo estamos dimensionando en absoluto, porque creo que hay una obligación mexicana al respecto que avala o al menos trata de demostrar cómo la neuromodulación puede llegar inclusive a disminuir los costos en salud. Pero también estos tipos de tratamientos, que como sabemos que son invasivos, tienen eventos adversos, y la toxina botulínica me involucra eventualmente múltiples ingresos a quirófano, me involucra que eventualmente puedo pasarme del otro lado y me transformar en un detensor que no se contrae adecuadamente y el paciente tiene que hacer así, o eventualmente es un paciente que tiene que tener, es un paciente con un detrusor hipercontráctil y además con un detrusor acontráctil, o sea, tiene un DHC, y eventualmente ese paciente lo tengo que someter a criptocateterismo, y eso implica todo el costo y lo que significa meter en un paciente en autocateterismo intermitente. En el caso de la estimulación del nervio tibial, hay que tener en cuenta que voy a someter al paciente a múltiples funciones, a que la estimulación del nervio tibial, verdaderamente cuando uno la utiliza, uno se da cuenta que hay una pérdida de adherencia bastante importante, y hay unas dificultades logísticas, sobre todo, para encontrar lugares donde se hagan seriamente y que el paciente pueda acceder, y que pueda acceder, por otro lado, en forma semanal a este centro para el tratamiento. Entonces, logísticamente se hace verdaderamente complicado. La neuromodulación sacra no se queda atrás, está aprobada nada más que para resonancia magnética craneal, nada más, y hay que tener en cuenta que el 23% de los explantes que se hacen corresponden a pacientes que deben realizarse una resonancia magnética. Hay que tener en cuenta que los pacientes que nosotros neuromodulamos en forma sacra, el 50% va a requerir en algún momento alguna resonancia. Y entonces van a requerir una resonancia en el término de los próximos 5 años después de que nosotros le pusimos la neuromodulación sacra. Entonces es un tema no menor que no podamos someter a un paciente a una resonancia. Que significa un recambio y su costo, y a su vez el tamaño, que no sería muy adecuado para las que eventualmente son muy delgados. Y entonces tenemos que pensar en dónde vamos a ensayar con estos tratamientos de tercera línea. Hasta mi conocimiento, Axonis está desarrollando un nuevo dispositivo, un nuevo neuromodulador sacro, que es verdaderamente 5 centímetros cúbicos y es verdaderamente corto, y esto permite además recargable, o sea que no necesita recambiarse, y permite eventualmente realizar MRI de cuerpo entero. Y Medtronic también está lanzando su nuevo microneuroestimulador Intertim, que es más chico aún, de 2,8 centímetros cúbicos, también es recargable y también permite hacer resonancia. Y en cuanto a la estimulación tibial, la estimulación del nervio tibial, también tenemos nuevos desarrollos como estos que se ven acá, algunos de Israel, otros de Estados Unidos, que son implantables, lo cual significa que eventualmente vamos a tener que tener un acceso a cielo abierto o eventualmente percutáneo, que además son recargables estos nuevos equipos, y muchos de ellos son carentes de electrodo. Por lo tanto, eventualmente esto será lo novedoso, esto va a ser lo nuevo, y esto es lo que nos dice eventualmente que quizás hay una opción eventual para que estos tratamientos de tercera línea quizás ya no sean tanto de tercera línea. Por lo tanto, es siempre importante tener en cuenta que la mejor manera de ver la vejiga hiperactiva justamente es a través de este prisma, y este prisma nos abre todos los tipos de fenotipos para que nosotros podamos hacer un diagnóstico más adecuado y, por supuesto, un tratamiento que esté más a la altura, como corresponde, y más a la medida del paciente que lo necesita. Por lo tanto, como vemos, esta teoría del tratamiento de hiperactiva por fenotipos no se contradice, como uno puede pensar en primera instancia, con los guidelines de la UA, de la SUFU o de todas las sociedades que ustedes puedan enumerar,
sino que por el contrario, si ustedes miran exactamente quiénes lo diseñan, quiénes fueron los que pensaron, quienes están empezando a pensar fuera de la caja, justamente son aquellos mismos, Liliana Cardoso, Christopher Chappell, Olke, Kirbe, Van der Aa, exactamente son los mismos que diseñan estos tratamientos o los guidelines para todas las sociedades. Entonces esta gente se está reuniendo y está diciendo, bueno, de esta manera la cosa no está yendo bien, tenemos que empezar a trabajar de otra manera. Los dejo entonces con un pensamiento de Steve Jobs y les agradezco mucho el haberme dado la oportunidad de estar acá con ustedes, pero obviamente si podemos definir el problema evidentemente estaremos mucho más cerca de una solución. Muchas gracias, Cristian. Excelente presentación. Te agradezco muchísimo. Nos ayudó mucho en el propósito que buscamos respecto a este webinar. Y como tú dijiste, al final no estamos diciendo que esta es la única forma de tratar y que nos tenemos que salir de los guidelines. Tenemos los guidelines, pero esto nos ayuda a un tratamiento a medida usando el tipo de tratamiento lineal que podemos encontrar de mejor forma para el paciente. Yo quisiera dar paso si es que hubiera preguntas. Hasta eso me gustaría hacerles unas pocas preguntas que tengo aquí. No sé si hay preguntas del público que les puedan hacer o que Iván tú nos puedas ayudar con eso de ahí porque yo como me caí, no sé si se habrán grabado otras preguntas. Quiero preguntarles a Daniel y a Cristian. ¿Se hace imprescindible la urodinamia para hiperactividad con este tratamiento por fenotipos? Está casi implícito porque hay algunas cosas que no entendemos. Por ejemplo, ese paciente que se mueve y si tú no sabes si es sensitivo, si qué está pasando, si tiene una contracción, lo están metiendo a la parte implícita. Creo que tenemos que todavía desmenuzarlo un poquito más, pero prácticamente se está viendo que en algunos sí hay que hacerlo. Por ejemplo, en la parte miogénica, pues ya tendríamos más o menos tranquilidad. Sin embargo, si es sensitiva, ¿cómo la vamos ¿cómo se llama? A diagnosticar? En la ureteliógena, pues tampoco podemos hacer mucha cosa. Y creo que está tratando de volverse a meter la parte urodinamica, como cuando empezó este síndrome en el 96. Y no sé si va a regresar otra vez. Muy buena pregunta, Javier. ¿Tú qué opinas, Cristian? Yo creo que sí, yo creo que al igual que Daniel, yo creo vamos a ir al revés, vamos a generar un poquito de discusión. Yo creo que estoy de acuerdo con Daniel en que sí, que la urodinamia, por supuesto soy urodinamista, o sea que la urodinamia hasta los árboles, pero el tema es, verdaderamente no sé si todos los pacientes tienen que pasar por urodinamia. Es decir, está comprobado que un gran porcentaje, quizás más del 70% de los pacientes que nosotros medicamos con anticolinérgicos, si eventualmente hacen ejercicio, si bajan de peso, si mejoran su dieta, si tenemos una buena carta miccional, nunca tienen que entrar en un tratamiento medicamentoso. El punto es que esos pacientes entran en un tratamiento medicamentoso y obligatoriamente luego, ¿sí?, como no andan bien, pasan a la urodinamia. Si evaluamos, si yo fuera el ministro de Salud y evalúo eventualmente, y el ministro de Salud, o sea, la salud puede ser pública y estuviese a cargo del Estado, yo diría, bueno, eso es una locura, porque yo voy a tener que tener un gasto de todos los eventos adversos que implica también hacer estudios urodinámicos, porque los pacientes se infectan, porque los pacientes se complican, porque hacemos falsa vía, por un montón de razones. Porque eso determina internaciones. Entonces, no todos los pacientes deberían de pasar por urodinamia solo para llevar la contra Daniel, nada más, o sea, porque les hago urodinamia a todo el mundo. Pero lo cierto es que creo que si verdaderamente, si entramos por el fenotipo, es probable que no todo el mundo llegue a urodinamia, ¿sí? Si entramos por ahí. Ahora, ¿cómo venimos haciendo las cosas? Creo que venimos haciendo las cosas mal, creo que tenemos que cambiar. Especialmente si es que el fenotipo que vamos a usar es un fenotipo de acuerdo a los factores fisiopatológicos. Creo que tal vez podríamos prescindir de la urodinamia. Sin embargo, hay cosas que sí vamos a tener que volver a reanalizar o a repensar cuando hablamos nosotros de
de un fenotipo basándose justamente en la presencia o no de hiperactividad del detrusor a la urodinamia. Eventualmente, Ahí creo está. yo, perdón. No, Javier decía, ahí está, o sea, porque uno está pensando, es decir, yo no me meto, no le voy a hacer urodinamia al que tiene la uretrogénica. Pero ese paciente ya está descartado todo lo demás. O sea, yo ahí tengo el diario del lunes. O sea, en ese caso. Yo ya sé que es un paciente con uretrogénica, pero yo ya descarté todo lo demás. Ese paciente ya pasó por la urodinamia, ya pasó por esto, ya pasó por lo otro, ya tuvo que hacer cartas miccionales, ya lo valoré, o sea, por un montón de razones. Entonces, quizás no siempre nos tenga que llegar. O sea, Sí, por supuesto que cuando tiene demostración, o sea, de cambios de presión a nivel del detrusor, bueno, ya estamos hablando de otra cosa. sí, estoy de acuerdo contigo, Cristian. Probablemente en el curso de una paciente con un diario miccional con una frecuencia aumentada que no refiere incontinencia de urgencia y deseo miccional frecuente, probablemente yo me voy a lanzar por un tratamiento de ureteliogénica, ¿no? Y me inclinaría por un beta 3 eventualmente. Aquí en el Ecuador no tenemos beta 3. Te voy a contar algo que yo hago, que yo les doy aquí, es un antimuscarínico M2, porque el antimuscarínico M2 actúa sobre las señales aferentes. No tenemos beta 3, agonista beta 3 aquí en el Ecuador, pero eso es un dato medio que empírico mío, pero trato de darle un tratamiento a la medida al paciente. Entonces, eso es lo que procuro. Ahora, una pregunta, Daniel, quiero hacerte. A ver, ¿Qué opinas de antes la... que me hagas la pregunta, yo creo que si estamos viendo los fenotipos, un paciente obeso, que ya sabemos que los antimuscarínicos no le va a hacer, que lo que hagamos, el Botox va a llevar más o menos, y que la parte de mejorarle su peso, como bien dijo Cristian, va a hacer todo lo que tenemos, ahí sí ni siquiera tenemos que darle ni antimuscarínicos, ni nada, cambiarle su estilo de vida y decirle baje de peso. Claro, si es una obesidad como la que vimos ahí, y si es una obesidad como la que yo tengo, que está entre media y moderada, a lo mejor sí tengo otros factores, ¿no? Perdón, Javier. Y un poco a eso va un poco mi pregunta hacia ti, Daniel. Eh, Vamos a suponer ese paciente obeso, ¿no es cierto? Yo ya me inclinaría por pensar eventualmente en un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa. ¿Darías tú como terapia prueba de inicio un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa o siempre pasarías por el antimuscarínico, por el beta 3 o le asocias las dos cosas sabiendo que, bueno, tengo que darle esto porque el tratamiento lineal me dice esto, pero le voy a dar esto porque el fenotípico me dice esto y le pongo dos tipos de medicamentos, por ejemplo, un beta 3 y un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa? Yo me voy a salir por la tangente, Javier, porque aquí tenemos mi Abregón. Entonces, y como es el que está el indicado de primera línea, sería eso. Ahora, si no lo tengo, ¿qué haría? ¿Qué haría? Pues la verdad es que tienes que ver hasta dónde tienes. O sea, ese es el problema. En esto tenemos cada uno, en cada país, ver que lo tenemos. Eh, Cuando se inició todo esto, yo nada más tenía oxibutinina. Era la única cosa que yo podía dar. Y aprendí a darlo intravesical, 2 veces por semana, ni siquiera en pacientes no neurogénicos. O la oxibutinina la combinaba con un antidepresivo bajando dosis y no tenía ningún efecto. Claro, las guías dicen que hay que cuidar los efectos secundarios, pero hay que bajar las dos dosis y vas llevando y se potencian. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo no tengo experiencia en el inhibidor de la 5-fosfodiesterasa con un paciente obeso. Entonces, yo creo que empezaría primero dándole un antimuscarínico y viendo hasta dónde va, siguiéndolo con una carta miccional. Después ir viendo cómo va realizando y sabiendo que tengo un porcentaje mayor de no éxito con el antimuscarínico, se lo explico porque es lo que tenemos experiencia y si no, ya cambiar a la parte del inhibidor de la 5-fosfodiesterasa. Claro, el paciente me va a pedir primero el inhibidor de la 5-fosfodiesterasa porque aparte de su obesidad va a tener otro problema. Entonces lo podemos ayudar ahí también. Ok. Cristian, te hago una última pregunta mía a ti para Sí, después pasar a las preguntas del público. sí. ¿Tú no crees que un paciente con vejiga hiperactiva e hipocontráctil no sería mejor directamente considerar neuromodulación en vista de la pobreza de resultados que se puede tener con medicación vía oral, por ejemplo? Sí, sí. O sea, O de ley pasarías por un antimuscarínico o por algún tipo de tratamiento con ella? es complicado con respecto esto es una apreciación personal, o sea, porque el DHC no está comprobado, o sea, y
no es un tratamiento no tiene un lineamiento básico, yo no estoy autorizado a ponerle un estimulador sacro. Tampoco tenemos trabajo con respecto al DHC que nos hablan con respecto a la utilización del neuromodulador sacro con respecto al DHC. Pero no obstante, o sea, en los trastornos, en las destrusores hipocontráctiles, verdaderamente mi corta experiencia, nosotros no tenemos autorizado el uso del neuromodulador sacro en neurología. O sea, entonces nos tenemos que evaluar de pacientes que tienen un trastorno gastrointestinal acompañado de un cuadro de vaciado incompleto, un detrusor hipocontráctil, lo operativo. Entonces, los auditores recién ahí, cuando tienen una combinación del factor coloproctológico y el nuestro, recién ahí nos autorizan a poder utilizar. Entonces, la experiencia en Argentina con respecto a los neuromoduladores sacros no es muy amplia. De hecho, es bastante corta. Yo no tengo menos de 10 neuromoduladores sacros colocados. O sea, ¿por qué? Porque simplemente no está autorizado. Estamos tratando de cambiar eso, creando guías nuevas. Pero podría ser una opción. Pero obviamente estamos en un mundo donde existe la medicina basada en evidencia y tenemos que someternos, obviamente, como decimos siempre, no tenemos que someter, y con eso coincido con Daniel, no tenemos que someter a las guías. Pero con respecto a lo que decía Daniel, con respecto a la fosfodiesterasa 5, o los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, uno ve cómo eventualmente al paciente que tratamos por LUTS masculino y que consulta por vejiga hiperactiva y lo tratamos por eventualmente otros trastornos, un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, y además le damos eventualmente algún anticolinérgico, mejora sustancialmente mucho más que aquel paciente que no. O sea que esto está probado, ¿no? O sea, al menos clínicamente uno lo ve en la experiencia cotidiana. Ok. Bueno, un poco en base a lo que dijeron, hay una pregunta del doctor Vallejos que dice, ¿Miravigrón y solifenacina sí suman? ¿Se pueden utilizar juntas, Daniel? Son dos medicamentos con dos líneas, uno es parasimpático y otro simpático, y sí están sumando. Nada, se está viendo los nuevos, y hay estudios, perdón, sobre esto, así que sí suman. Sí, Ok. sí. ¿Algún comentario, Cristian, tú también? No, todos los trabajos que hay sobre el Synergy 1, el Synergy 2, no me acuerdo si hay otro trabajo más allá de eso, son solifenacina y miraverón. Y han probado que, de hecho, ya hay marcas comerciales que están empezando a hacer la asociación medicamentosa para lanzarla al mercado. O sea, la solifenacina creo que es la droga más estudiada dentro de lo que es La asociación. la asociación, claramente. Ok. La doctora Giancarla pregunta, buenas noches, soy kinesióloga y recibimos muchos casos de vejiga hiperactiva. Mi pregunta puntual es, ¿cuándo cortar la medicación? Esta es una duda frecuente del paciente. Veo que el 70% de pacientes con vejiga hiperactiva del fenotipo que lleve mejora con protocolo de conducta segura de 2 semanas y acompañada de estimulación tibial, aparte de ejercicios de función perineal adecuados a ovulación funcional que realizamos. Bueno, creo yo que no hay duda de que la fisioterapia ayuda y ayuda mucho, ¿no? Ahora, te pregunto, Cristian, a ti, Sí. ¿cuánto es la adherencia de un paciente a un procedimiento tibial, por ejemplo, a largo plazo? Baja. Y en base a lo que dice la doctora, ¿cuándo vas a cortar la medicación? ¿Cuándo haces el periodo de prueba y le dices, ¿funciona o no funciona? En mi experiencia personal, yo creo que es la doctora Giancarla Camacho que debe estar preguntando, ¿verdad? Sí, debe ser. Debe ser. Toda gente amiga. Y la verdad es que en mi experiencia personal la adherencia es baja. O sea, justamente por la dificultad del permanente tener que allegarse a consultorio, en hablar en tiempo de pandemia, ¿no? O sea, estamos hablando de fuera del periodo de pandemia, ¿no? O sea, nosotros estamos en fase 1 prácticamente de vuelta. Pero fuera de eso, inclusive, era difícil lograr una buena adherencia de los pacientes. No más de 6 meses lo logramos mantener un tratamiento
kinesio. Mejoría ciertamente veíamos, por eso estamos esperando ciertamente los implantes, más que los elementos de estimulación externa, ya sea por punción o por superficie, que obviamente tienen mucho menos eficacia que los de punción, pero estamos esperando los implantes a nivel tibial que me parece que van a cambiar un poco ese tipo de estimulación tibial. Ok. La doctora Linda Liu pregunta, ¿han tenido experiencia operando el fornix posterior para mejorar urgencia? ¿Ustedes han tenido experiencia, Cristian, Daniel? No, yo no he tenido. Bueno, tampoco tengo mucha experiencia en eso, pero sí puedo decir que en base al tratamiento del apical que nosotros podemos encontrar, se ve efectivamente una mejoría de la urgencia. Obviamente el tratamiento del fornix no tiene que ir solo hacia la base, hacia la parte apical, sino también tenemos que tratar el compartimiento medio, porque el compartimiento medio también genera urgencia. Entonces el tratamiento completo de un síndrome de fornix tiene que ser con la corrección apical asociado a un tratamiento del componente medio o el nivel 2 de Lance. Totalmente Doctor, correcto. Los trabajos que están publicados respaldan esto. O sea que lo que pasa es que no tenemos grandes trabajos con grandes N significativos. claro. Falta, bueno. Claro, sí, hay estudios que respaldan esto de aquí y cada vez salen más trabajos respecto a eso. Ahora, claro, eso no significa que vamos a usar esto como primera alternativa de igual forma. Tenemos que pasar por una etapa de un tratamiento, tenemos que regirnos al tratamiento lineal. Pero en algún momento, si vemos que no hay una respuesta a esto y encontramos en una prueba con reducción de prolapsos, sea aerodinámica, sea una prueba en el consultorio, que la paciente responde, es una alternativa que podemos plantearle a esa paciente, especialmente en prolapsos de tipo 2 o más. En prolapso grado 1 yo creo que no muestra ninguna ventaja, la verdad. Creo yo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen vejiga hiperactiva y además una diuresis nocturna elevada? ¿Qué medicamentos recomendarían asociar? ¿Antimuscarínicos y desmopresina? ¿Tendrían que descartar uretrogénica? Daniel, te pregunto a ti. Un paciente que tiene aumento de la frecuencia y una diuresis elevada. Bueno, aquí hay que ver también si no tiene una nocturia secundaria a algún otro factor, ya sea primero que sea urológico o después neurológico. Está la poliuria nocturna, que hay que ver si no estamos dando con problemas ahí. Hay problemas también de los diuréticos que en la noche pueden darnos problemas con estos pacientes. Hay que evaluar todo eso y si tú encuentras que no hay nada, pues habría que hacerle una carta miccional, dónde está todo, qué parte, qué volúmenes hay para poder trabajar. Si son volúmenes altos, darle antimuscarínicos yo no le veo ningún problema, ninguna razón. Si son por un residuo postmiccional alto, pues habría que ver bajar el residuo postmiccional alto. Y ahora, si es una poliuria nocturna, la desmopresina yo creo que es un factor muy interesante para manejar. Creo que cuando habla de uretrogénica, el doctor Carrillo se refiere a la nicturia provocada por alteraciones del síndrome de fornix posterior. Bueno, primero habría que descartar, como dijo Daniel, que no se trate de una poliuria nocturna que pueda estar involucrada en esa nicturia. Después, si no se trata de eso, efectivamente, alteraciones del fornix posterior pueden dar nocturia. Y pueden dar nocturia porque lo que ocurre, o la teoría que se plantea de acuerdo a la teoría integral, es que la orina, cuando nosotros no, cuando las mujeres están acostadas, se tiende a depositar hacia la base o cerca del cuello y del trígono y estimula aferencias que generan urgencia. Y a veces la corrección del compartimento posterior puede mejorar también la nicturia en esos pacientes. Confieso que no sé si yo le plantearía como tratamiento para la nicturia una corrección de ese tipo apical, pero está descrito de acuerdo a la teoría integral. Diga, Cristian. Es interesante cómo nosotros vemos las cosas. O sea, porque, por ejemplo, el doctor Juan Carrillo preguntó qué pasa con los pacientes que tienen vejiga hiperactiva y además diuresis nocturna elevada, ¿sí? Y nosotros dimos por hecho que era una mujer. Y estamos... No. Yo me fui al hombre, fue distinto. Exacto. Fueron dos polos.
fue muy bueno, porque nosotros dimos por hecho que se trata de una mujer, o sea, y que se trata de una heterogénica y le vamos a poner y que lo vamos a hacer, le vamos a corregir el forma posterior. Y lo más probable es que la teoría integral no tiene un soporte todavía para el hombre. O sea, yo esto lo he hablado con Petros, o sea, directamente con él. O sea, y él me dice, bueno, lo estamos elaborando todavía para ver exactamente cómo es la comparación en el hombre con respecto a la teoría integral. Pero la teoría integral no tiene una comparación todavía a lo que es el masculino. Entonces, como bien decía Daniel recién, si este hombre se levanta mucho de noche y de pronto es un obeso y tiene una descompensación cardíaca y de pronto tiene edemas nocturnos y de pronto es un diabético y no lo sabe, o sea, existen tantas cosas que nosotros creo que no estamos valorando bien a nuestros pacientes y bien abierta la puerta que nos da esta gente a empezar a hablar de fenotipos, porque bueno, uno de los fenotipos justamente es el metabólico. Y habría que pensar si este hombre no tiene un trastorno metabólico. Muy bien. Solo quería hacerte bueno, yo hice el cuestionamiento respecto a que sea mujer porque me imaginaba que hablaba de uretrogénica y estábamos hablando de eso, pero quiero decirte algo también que si hay algunos datos que hablan en pacientes que han sido hechos una cirugía radical de próstata, pueden presentar una hiperactividad de tipo uretrogénica, justamente por el paso de orinas y esa parte de ahí. Pero claro, eso no hace parte de la teoría integral, ¿no? Pero de todas maneras es interesante todo esto, la verdad, y yo creo que ese es el futuro que se nos viene planteando. Una pregunta... Sí, Javier, una consulta. Respecto a esto, hay una consulta donde dice, ¿se puede producir vejiga hiperactiva uretrogénica post-prostatectomía radical? ¿Cómo tratarla? Por el cambio de posición se produce incontinencia. ¿Cómo la trataría? No sé si quieren contestar ustedes, porque eso no estaría en relación a una teoría integral, sino serían otros factores, pero Daniel, no sé si nos puedes ayudar. No, esto se está poniendo tan bueno que yo quiero que Daniel diga para después yo llevarle la contra. Yo creo que eso es lo bonito de esto, tener varias alternativas, porque afortunadamente en vejiga hiperactiva están muchas alternativas, y es lo bonito y lo malo, porque cuando hay varias alternativas, ninguna es la buena. Bien, Sí. yo a este paciente lo manejaría un poco con duloxetina, que me ayudaría a mejorar un poco esa sensibilidad y esa hipersensibilidad. Algunos que vienen así, antes de que yo entendiera muy bien la duloxetina, daban antimuscarínicos y realmente no funcionaban al 100%. La Duloc me ha ayudado más. Ciertamente. Lo cierto es que en la incontinencia masculina post-prostatectomía radical, el 89% de los pacientes, o sea, o un poquitito más, diría, el 90 y pico % de la incontinencia tiene que ver con un déficit esfinteriano. O sea, tiene que ver con el déficit esfinteriano remanente y no eventualmente con una urgencia de novo. Sí es cierto que el 23% de los pacientes que le hacemos una prostatectomía radical van a hacer una urgencia de novo y eventualmente ahí cabría el lugar de pensar eventualmente de este tipo de reflejo tipo de Barrington. Pero generalmente en estos pacientes, o sea, yo, al igual que Daniel, utilizo normalmente, mando eventualmente a hacer rehabilitación de piso pélvico con kinesiólogas y utilizo la duloxetina como mi primera línea de tratamiento en todos los pacientes. O kinesiólogos también. Sí, o kinesiólogos. Es muy buena esa. Sí, pero sí, esa como primera línea de tratamiento, porque aquel que diga que hace prostatectomía radical y no tiene incontinencia miente. O sea. Lo que pasa es que los pacientes con incontinencia no regresan donde él. Y eso es lo que yo he visto. Es clarísimo. Hay un estudio en eso interesante, que están tan agradecidos con el médico que lo operó, que le está devolviendo la vida porque le quitó el cáncer, que la parte de incontinencia no le preocupa ante su médico que lo operó, pero sí personalmente. Y también tenemos el espíritu de nosotros como cirujanos a negarnos a aceptar que nos pasó eso. Y comenzamos, se comienza muchas veces a hacer antimuscarínicos, etcétera, y decir, no, a mí no me pasa, eso no puede ser. Es la negación, el periodo de negación por el que pasamos todos los cirujanos.
Sí, sí, y ese gran tema de los que son cirujanos oncológicos, de tener que soltar el paciente para derivárselo a un funcional. O sea, soltar el paciente y derivárselo a un funcional es demostrar que ellos han fracasado en la tríada de Escarrino, ¿no? O sea, en la continencia, la impotencia y la cura del cáncer. O sea, su famosa tríada de Escarrino, que ellos la tienen como allá arriba, y si, bueno, no la pudimos cumplir, bueno, que nadie se entere. Sí, algo así. No fue culpa mía, fue del robot. Sí. Bueno, creo que vamos a hacer una pregunta más. El doctor Santiago Vallejo pregunta, ¿qué importancia tiene la fragmentación de la dosis de anticolinérgicos y cuándo está indicado? Daniel, ¿te parece? Fragmentación, es decir, cortarlo y ver. Yo nunca corto, no hago fragmentación. Hice de la oxibutinina mucho tiempo porque era lo que yo tenía antes. Pero ahora no la no veo la razón porque ya están las dosis bien adecuadas. En gran parte de los pacientes tenemos dos dosis para manejar, excepto en la tolterodina, que es de larga duración, pero tenemos la tolterodina de corta duración. Entonces, hay forma de manejarlo sin hacer esa fragmentación de la pastilla. Creo que entiendo bien es la pregunta, ¿sí, verdad? Creo que es respecto a eso. Y yo creo que con eso terminas. Bueno, hay una pregunta que se sale un poco del tema y creo que con eso terminamos. Para completar, hay saludos del doctor Beckford, saludos igual allá a Panamá, saludos a Mi todos Melan, un abrazo. nuestros amigos. Un abrazo a Cleveland. Y el doctor Ricardo Barriga pregunta para finalizar, en la incontinencia urinaria post-prostatectomía radical, ¿cuándo utilizaría sling masculino? Cristian. Es un gran tema porque, o sea, la definición, o sea, de cuándo utilizarlo, o sea, normalmente suele ser clínica. O sea, nosotros tenemos parámetros urodinámicos y tenemos algunos parámetros urodinámicos, por supuesto, para determinar si vamos a colocar un sling o si vamos a utilizar un esfínter urinario artificial. Eh, eh, pero no tenemos valores de corte, a decir, para ser realistas. No tenemos valores de corte de Valsalva Lipid Pressure, no tenemos valores de corte del, del, del máximo cierre de presión uretral. Hace poco, Bernard publicó un trabajo en el cual describía, hace poco, hace unos 6 años aproximadamente, en el cual describía que un valor de corte del Valsalva Lipid Pressure mayor de 100 centímetros de agua era más aceptable o los pacientes evolucionaban mejor con un sling si el Valsalva Lipid Pressure era mayor a 100. Bueno, es aceptable, pero lo cierto es que uno, más allá de que uno evalúa la urodinamia para saber si tiene una vejiga de buena compliance, uno evalúa la urodinamia para saber si tiene una vejiga hiperactiva que va a ser refractaria y que después va a ser un problema para un esfínter artificial porque va a haber que ponerle botox y demás. Uno realmente para decidir si va a poner un sling o un esfínter artificial, un paciente que quedó absolutamente incontinente, bueno, uno se guía mucho por cuánto pierde, por el peso de los paños, por cuál la actividad del paciente. No es lo mismo un funcionario o un gerente de una multinacional que un paciente que prácticamente no se mueve de su casa. Hay que ver mucho el contexto con respecto al cual estamos metidos. Tú mencionas la parte del peso ¿cómo se llama? Del pad, del pastel. Del pad. Sí, hay alguna gente que lo maneja de 250 a 350 gramos, se va al sling y arriba de 350 gramos ya se va a un esfínter. Pero como tú dices, no es tan fácil tomar esas decisiones, es muy personal y creo que pues hay que ver todas las posibilidades con cada paciente. Les pregunto esto para finalizar los dos. Si ustedes estuvieran dejando de lado el lado económico y ustedes tienen un esfínter y un sling, ¿qué le ponen? ¿A quién? A un paciente con incontinencia postradical. Si tienen a la mano un esfínter y un sling, dejando de lado el lado económico, ¿qué le ponen? Yo vería el pad test y depende de eso me metería el sling o al esfínter, porque yo sé, poner un esfínter es una de las cosas muy bonitas quirúrgicamente, decir que pusiste el esfínter, como que te hace sentir un ego interesante en la parte quirúrgica, pero la gran mayoría de la gente que pone esfínteres y que ponen esfínteres a largo plazo, dicen que es como traer una mochila en la espalda porque esos pacientes te van a seguir por todos los detalles que tienes, entonces no es tan fácil manejarlos posteriormente.
esa es la contra. Al favor es de que el esfínter es es una muy buena herramienta, pero si estoy arriba de 350, yo sí le pondría el esfínter, abajo de 350 ya me iría al sling. A mí me gustaría tener, o sea, a mí me gustaría, bueno, tener una buena indicación. O sea, incontinencia orinal leve, por supuesto, nadie piensa en ponerle un esfínter artificial, una incontinencia orinal leve masculina, una incontinencia moderada, y ahí es donde uno, o sea, una incontinencia severa, por supuesto, uno pone el esfínter, y en la incontinencia moderada es donde tenemos los grises, es que verdaderamente tenés que evaluar muy bien si el paciente le vas a poner un sling y la expectativa que tiene verdaderamente no es tan alta y prefiere perder un poco y no tener que estar activando un equipo, o dependiendo de las complicaciones que tiene también un esfínter urinario artificial. O sea que tampoco el esfínter urinario artificial tampoco es la panacea, anda muy bien, pero tampoco es la panacea. Bueno, yo les quiero agradecer nuevamente, Cristian, Daniel, ha sido una reunión bastante interesante, los comentarios son buenos, gracias también a toda la gente de Latinoamérica que he visto que se ha conectado, urólogos, kinesiólogos, kinesiólogas, uroginecólogos, ginecólogos. Entonces, esperemos que se repita, hemos de ver algún otro tema en algún momento. Están todos convidados a la CAU, que la realizaremos en Ecuador, lamentablemente desde el internet de Ecuador y no desde la ciudad. Así que bienvenidos amigos a todos, y gracias por su participación, gracias por la asistencia de todos. Les envío un gran abrazo. Muchas gracias, abrazo para todos. Ok, bueno, este webinar se lo organizó la Sociedad Ecuatoriana de Urología y el Capítulo Norte. Un agradecimiento especial a ustedes, doctor Cobrero, doctor García, Javier, muchísimas gracias por este webinar que fue espectacular. La calidad de expositores, excelente, creo que todos estamos muy satisfechos, hemos aprendido mucho. Un agradecimiento especial también a Laboratorios Pfizer, quien nos ha colaborado con esto. A todas las personas que se han conectado, a los compañeros urólogos, ginecólogos, uroginecólogos, kinesiólogos, gracias por conectarse y esperemos que estos eventos se vuelvan a repetir. Un abrazo a todos y muchísimas gracias nuevamente. Que estén muy bien, muchas gracias por pasar. Suerte, cuídense mucho.